Hola, pues mucho gusto otra vez recibirlos. Hoy tenemos nuestra quinta cucaracha sorpresa. Bueno, hoy tenemos a la Master Cucaracha, Rafa. Master Estamos muy cucaracha. contentos. Félix, estamos muy contentos de que estés aquí. Tuvimos la oportunidad de estudiar juntos, de jugar fútbol juntos, de compartir esta hermosa industria, de verte cómo has tenido bastantes facetas, donde has ayudado al desarrollo de esta comunidad, porque al final somos una comunidad, nos conocemos todos de muchos años, de reconocerte todo lo que has hecho, de decirte personalmente y con mucha sinceridad que te admiro y yo creo que muchos te admiran. Eres una figura que genera aspiración a muchos de los jóvenes, ya que en tu faceta también de director y creador de esta escuela para agrónomos SEICOR, pues estás desarrollando no solamente agrónomos, sino estás estableciendo una filosofía de vida. Y entonces, pues bienvenido, Félix. Un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias, Rafa. Paris, muchas gracias por la invitación. Desde que vi el primer podcast y se autonombraron cucarachas, la verdad es que me dio mucho gusto porque sí somos... Porque suscribo. Porque, pues sí, en la industria está... Sí, me sentí identificado. Me sentí identificado por lo que hemos pasado, ¿no? Siempre pensamos que estamos en la peor época, pero siempre ha habido épocas así, ¿no? Y entonces al final es un gusto compartir, ¿no? Un gusto compartir y esto que están haciendo de compartir experiencias, la vez que también ayuda mucho, ¿no? O sea, aparte que ayuda... Es catarsis, ¿no? Es catarsis. Esa catarsis entre nosotros, ¿no? Que a veces nos pegamos unas llamadas de 1 hora en el coche por la situación, pero sí, la verdad es que este espacio vale mucho la pena y gracias por la invitación, ¿no? Pues caballeros, como es costumbre a cada inicio de cada capítulo. Salud. Félix, bienvenido, salud. Y vamos con todo, que este capítulo le podemos exprimir bastante. Este es de alarido. Este es de alarido. Félix, yo sí tengo una pregunta muy puntual para ti. A ver, para empezar. ¿De dónde sacas la energía? ¿De dónde sacas esa motivación a nivel personal para hacer todo lo que haces? Porque tus facetas son multidisciplinarias. Eres grower, asesor, empresario. Has desarrollado una escuela en la que tienes tu filosofía muy propia. Has tenido tu parte de aportación al AMPAC de forma muy importante durante muchos años. Sí. Para empezar, ¿de dónde sacas esa energía? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo encuentras el tiempo para hacer todo eso? A ver, lo primero yo creo que es que me encanta, ¿no? O sea, escogí bien la carrera de agronomía, ¿no? Y me encanta la producción, ¿no? Me acuerdo perfecto y les cuento una anécdota cuando estaba en la universidad y ya me estaba por graduar. Pues la tendencia era o te pones a vender cosas, ¿no? Agroquímicos, semillas, o te metes a la producción, ¿no? Y desde ahí yo tenía clarísimo que quería estar en producción, que quería estar en los chingadazos, ¿no? No sé si se puede decir. Sí, pero hay que decirlo como es. Me encanta, las cosas como son. Ajá, me encantan los chingadazos en el lado oscuro, ¿no? Luego ves compañeros que se van a... Sí, porque luego los compañeros se van a vender cosas y los ves felices, ¿no? Ya vienen semillas y viajan y la chingada y tú estás ahí. La camioneta nueva. Sí, y tú estás en el la sur. Compu nueva. Sí, y tú estás en el surco a las 7:30 de la mañana chambeando, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte de energía es porque me gusta, ¿no? Y luego, pues ya enrollado, pues ya no te puedes echar para atrás. ¿No? O sea, ya te echaste a la alberca a nadar y ni modo que ahora para atrás, ¿no? Y entonces una cosa fue llevando a otra, ¿no? Pero sí, si no te gusta lo que haces y a lo que nos dedicamos, no te da energía, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo principal que nos gusta, ¿no? La escuela. Sí. Porque de ser productor podías continuar creciendo la empresa, en fin, generar más ventas, así. ¿En qué está ese interés, ese anhelo de hacer y de compartir y de hacer una escuela, no solamente como escuela, sino como una tradición en México, de forma de hacer las cosas en esta industria? Sí. Como lo han ido platicando en los podcasts, empezamos nos graduamos en el 97, 98, ¿no? Jorge y yo estábamos justo en el año que cambió plan. Sí. Y entonces estábamos, por ejemplo, en botánica, en la última materia que se iba a dar de botánica, con la maestra más difícil, que a Lupita Suárez. Y estuvimos en el libro de y éramos 7. Y entonces no había cómo
no pasar. Y no había cómo no estudiar. Y no había cómo no ir a sus prácticas ¿De campo? de campo. Fallabas esa y Sí. 2 semestres No, más. Oye, Fallabas esa muy y buena te- maestra, ¿eh? Y te tenías que cambiar de plan. Extraordinaria Buenísima, maestra, buenísima. buenísima. Oye, y participamos en el desarrollo del libro de Sí, claro. reconocimiento de De mal- especies De malezas en Querétaro. En ¿no? Querétaro. Sí. Sí. Que no teníamos ni idea. Pero que participamos. fue un gran aprendizaje. Yo Sí, creo que sí, esa estuvo nos padre, permitió estuvo padre. entender cómo se forma, o sea, cómo se identifican a través de la Estuvo floración, padre. bla, bla. Estuvo padrísimo. Sí, padrísimo. Oye, Félix, y yo me acuerdo, una vez nos encontramos en un avión y te dije, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Y empezabas a dar ya asesorías internacionales, ya empezabas además, ya empezabas con esos proyectos que menciona Rafa, pero quiero pensar que tal vez fuiste el primer mexicano que empieza a dar asesorías fuera del país, pero de repente has llegado hasta Corea. Platícanos un poquito Sí. esa faceta, ¿no? Sí, bueno, entonces, para contestar como a las dos preguntas, ¿no? Me gradúo y entro a trabajar a Agros, que en ese momento era de los primeros cimientos de alta tecnología que había en México, ¿no? Era el top. Era el top. Sí. Disneylandia, ¿no? Sí. Y era el único. Y era el único. Sí, era el único. Y era el único. Y llego y habían 2 holandeses, ¿no? Estaba Ted, estaba Bruno y estaba Peter. 2 holandeses y un cuate de Bélgica para 11 hectáreas. Y sabían mucho, pero no compartían. O sea, no es que eran malas personas, pero no tenían esa necesidad de enseñar, ¿no? Otra cultura. Ajá. Y la otra es que cuando sales de la universidad, te empiezas a dar cuenta que no sabes. Bueno, seguimos sin saber mucho, pero te das cuenta que no sabes. Y entonces te empiezan a explicar oye, me acuerdo perfecto que la conductividad eléctrica, y no entendía qué era la conductividad eléctrica. Ya graduado, ya de ingeniero, ¿no? Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta que los chavos que vienen de la universidad, les tienes que enseñar, ¿no? Ujú. Bueno, y entonces al final les dedicas 1 año para enseñar. Y luego me llegó un maestro con maestría, peor, menos sabía. Sí, pero ya tenía la maestría, ¿no? No, pero ya tenía la maestría, pero nunca había trabajado, ¿no? Y entonces te das cuenta que en esta industria aprendes haciendo las cosas y viviendo las cosas, ¿no? Ujú. Y entonces desde ahí empiezo como a tener ese sentimiento de, oye, ¿por qué en México no hay growers? ¿Y por qué en México no hay técnicos? Y entonces empezaba a ver el desarrollo de la industria, que empezamos a ver todos, ¿no? 2000, 2002, 2000, y puros técnicos extranjeros. Sí. Proyecto que traían un técnico extranjero. Y no había técnicos mexicanos, ¿no? Oye, y proyecto que intentaba copiar al extranjero. Hacer lo que se hacía Sí, claro. en Claro. otras condiciones totalmente Totales. distintas. Y entonces trae calefacción a A la selva. la selva. O a Cancún. ¿A Quintana Roo? O a Quintana Roo. Boilers y CO2 y cuando no es necesario, ¿no? Bueno, y entonces ahí empieza, Rafa, como oye, pues hay que hacer algo en la educación, ¿no? Hay que hacer algo en la educación. Y yo lo tenía como muy presente. Y luego empiezo en el 2006 con media hectárea de invernadero en Seicor, ¿no? Rappel. Rappel en aquel entonces. A ver, pero no teníamos lana y entonces... Ni agua, ¿no? Al principio. No, muy poquita. Ajá. 1 litro. Pero un por montón de segundo, ilusión. Pero un montón de ilusión. Y sí, propósito. ¿sí? Y propósito. Y me acuerdo perfecto que antes de comprar el rancho, pues eran 20 hectáreas con un pozo que no estaba ademado y daba 1 litro por segundo. Pero costaba en ese entonces 3.800.000. Mineral. Bueno, en ese entonces era un dineral, pero era algo que se podía, ¿no? Pero empezaban las dudas. Oye, pero pues, no hay más agua y mejor vemos otro terreno, pero ya si veías otro terreno, pues ya era imposible. Y entonces Fermín, que también lo conocen, me dijo, mira, pues esta es nuestra flor. Y quizá esta es la flor que... ¿Ya? La flor del Principito. La flor del Principito. Y me dijo Fermín, pues cada uno tiene su flor. ¿Eh? Y quizá esta es nuestra flor. ¡Qué belleza! Ay, Salud. 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 ¡Qué belleza! Sí, me acuerdo. Y entonces le dije, bueno, pues entonces esta será nuestra flor. Y ahí empezamos, con media hectárea, ¿no? Con media hectárea muchas ilusiones y sin dinero. Sin dinero.
Y Inverca empezaba a hacer invernaderos en México. Lo conocíamos porque había hecho Campo Real y Alza. Y me dijo Fer Rubio, que también es una... Ya, está invitadísimo, está invitadísimo. Icónica en la industria. Esa es la en la cucaracha industria. icónica. Sí, sí. Me dice, ahí te ve el invernadero, media hectárea. Ahí te ve el invernadero y me lo pagas cuando puedas. Así arrancamos. Eso ya no sucede, ¿no? Actualmente, ¿quién te va? Bueno, pero eso sucedió y hacíamos la planta en Agros. Yo todavía trabajaba en Agros. Plantamos en Seicor. En noviembre, mal hecho. Imagínense, con 6 años de experiencia, plantas en noviembre, vienen los fríos, no tienes buena calefacción. No, güey, o sea. Y todos me decían, güey, pero si se supone que sabes. Pues sí, pero en lo tuyo te equivocas, ¿no? Ajá. Y nos da cáncer bacteriano. Sí. Y en febrero o marzo tuvimos que sacar todo. ¿Esto es 2006? Esto es 2006. Tuvimos que sacar todo. Todo. En ese entonces, puta, pues, bueno, y Gabriel, que es amigo, socio, su papá nos presta dinero y nos dice, les voy a prestar para que lo arreglen, pero no se vuelvan a equivocar. Porque entonces... Se acabó el presupuesto. Sí, ya se Para estar acabó. tranquilos, para estar Estar tranquilos tranquilo, ¿no? sin reto. Y entonces empezamos ahí. Ese ciclo nos fue bien, la verdad. Y ahí empezamos con los cursos. Ahí empezamos con los primeros cursos. Porque era una etapa en México que estaba en evolución. No había técnicos mexicanos y nadie sabía. Y entonces nosotros yo sabía manejar Priva porque manejábamos Priva en Agros. Y entonces empezamos a hacer cursos, ¿no? Por ejemplo, algo que es bien importante, que también lo han platicado en algunos capítulos, la primera decisión importante en Seicor fue, ¿compartimos o no compartimos? ¿Dejamos entrar al invernadero o no dejamos entrar, ¿no? En un momento donde todo lo que se hacía era secreto Y nuevo. y nuevo, y decidimos compartir, ¿no? Y entonces empezamos con los primeros cursos. Y ahí es donde empieza una evolución en Seicor de compartir, de cursos. Por ejemplo, nos da Tizón, ¿no? Y nos da Alternaria. No sé de qué hablas, no sé Sí, de sí. qué hablas. Nunca pasamos Pero por en eso. alta tecnología no da mucho. No da tanto. No da tanto porque tienes tubos y turborriel y calefacción. Entonces, Secas el clean. sí, no lo conocíamos. Media tecnología baja Sí. es un gran reto. Y nosotros éramos media navaja, nos empieza a dar Alternaria en poscosecha y no entendíamos. Y uno de los chavos que estábamos dando cursos nos dice, esto es Alternaria y se aplica esto. Uno de los chavos. Sí, que le estamos dando curso. Ajá. Y nos dice, y esto es Tizón y se aplica esto, ¿no? Y entonces me di cuenta que cuando das, recibes más, ¿no? Y entonces ahí empezó esta etapa de compartir, ¿no? Entonces, ahí empieza como la semilla de lo que es Seicor hoy, de la universidad. Y al mismo tiempo, en ese momento en la industria, Agros empieza como a tener 2 proyectos, que era Campo Real, y Invermesa en Chihuahua, donde se acercan Agros y Agros dice, oye, pues nosotros te vendemos el producto y te asesoramos. Y entonces, mientras estaban los holandeses en Agros, a mí me mandan a Zacatecas. Y de repente empezamos a producir mejor que en Agros. Ajá. En Campo Real. En Campo Real. Hicimos más kilos. Y entonces Mario no lo podía creer. Porque decía, a ver, ¿cómo, güey? Si aquí tengo a los extranjeros. Ese es un proyecto nuevo de puros mexicanos y allá producen bien. Entonces se da cuenta que los mexicanos podemos producir. Y entonces me da la oportunidad en Agros. Entonces se van los extranjeros, me da la oportunidad. Me da la oportunidad, yo creo que como en 2003, 2004. ¿Por qué empezaste a producir mejor tú como técnico mexicano que quizá los extranjeros que en teoría tenían y que son buenos growers también? Y que seguía su fórmula. Y que seguía lo que me habían enseñado. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que la disciplina de hacer las cosas todos los días puntualmente. La disciplina. De entrar todos los días al invernadero, de dar los riegos cuando se tenían que dar. Ahí no había ni básculas ni nada, pero de medir la conductividad, de tener todo bien. Y
como un feeling que vas haciendo de ver las plantas, ¿no? Y decir, oye, pues hay que quitarle hoja. Pues. O sea, como que vas agarrando como... Yo lo que digo en esto de los invernaderos les ha pasado es que al principio, cuando tú ves las plantas, las ves todas igual. Como los perros, ¿no? Yo tuve criado de perros y para mí, cuando empiezas con lo de los perros, todos los perros son iguales. Y de repente algo pasa, como a los 3 años, 4 años, que de repente los ves distintos. Ves el gordo en el espejo. Claro. Y de repente ves, este perro tiene calidad y este no. O, por ejemplo, yo los caballos los veo todos igual. Y hay cuates que dicen, pinche caballazo, y yo lo veo igual. No sé. Sí, claro. O sea, no los distingues. Ajá. Claro. Y en las plantas eso pasa. Oye, Félix, ¿y no será también que comenzando la manera en la que comenzó Seiko, y por supuesto que comenzaste tú, también desarrollaste un conocimiento y una interacción muy profunda con la cultura mexicana? Porque a mí, yo tengo pues también mis años conviviendo con empresarios holandeses. Nuestra empresa comenzó siendo holandesa. Y lo que veo es que del lado holandés también hay mucho profesionalismo, hay entrega, hay visión, pero trabajar en la cultura mexicana, desde mi punto de vista, es un arte, tiene su chiste. Oye, puedo interrumpir un poco, pero yo creo, Félix, que encuentras en esa familia López unos grandes aliados, porque son unos excelentes seres humanos, ¿no? Gente de muy grande calidad. Sí. Y igual que Mario Zeta, porque fue un pilar en el desarrollo de la industria en México. Y creo que esa sinergia fue un buen momento, porque es gente que cree en los mexicanos, ¿no? Sí. Tuve el gusto, en esa época que tú ibas a asesorar, yo trabajaba para Agrodynamics. Y recuerdo esa primera etapa, ¿no? No recuerdo si tenías bolas ahí en esa etapa. Bolas, ¿verdad? Sí. Y era gente muy cálida, dispuesta a jugársela y a jugársela bien y hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Y empezaron con 1 hectárea, ¿eh? Y luego pusieron 2 hectáreas y eso y les costó trabajo crecer, ¿no? Porque era sí, agarrar ese ritmo es difícil, ¿no? De hacer las cosas bien, de seguirlo haciendo bien. Lo intenso que es el invernadero. Lo intenso que es el invernadero, sábados y domingos, ¿no? Pues hay que estar ahí y hacer guardias y en ese entonces no tienes ese equipo de alguna manera y estás enseñando, ¿no? Entonces yo creo que lo que a mí me ayudó fue que con la gente hablas un poco el mismo idioma. Sí. Y entiendes lo que están... Y te ven que tú también estás en Surco. Claro, te ven que tú también. Ajá. Y entonces hay como una sinergia donde jaló bien. Y entonces yo creo que por eso nos fue bien. Y entonces regreso a Agros, muy chico, de grower, muy chico, ¿eh? Y mi error fue que esa primera etapa de Agros fue muy buena, pero no supe hacer equipo. Quería hacer todo yo. Y entonces no sabía delegar y no sabía mandar. ¿Me explico? Sí. Y entonces tú haces todo, güey. Porque ¿cómo le voy a decir que haga esto? Pues mejor lo hago yo. Me pongo a regar yo. Ajá. Sí. Y entonces me saturé muchísimo. Agros creció otras 2 hectáreas y llegó el momento en que dije, esto no es vida. Así está padrísimo, pero no es vida. Y ahí es cuando me tomo un año sabático, ¿no? Hago el Camino de Santiago, me tomo un año sabático. Y también ahí como que eso ya tenía 28, 29 años, ¿no? Entonces me salgo de los invernaderos y entonces me pongo a pensar, oye, ¿de verdad qué quieres de tu vida, no? ¿Pero te sales como en crisis o...? Me salgo hasta la madre. O sea, así. Ajá. No supe hacer... ¿Te quemaste? Me quemé. No supe hacer equipo, no supe delegar. Aquí tengo yo una frase que nos ha pasado lo mismo, ¿no? Yo cuento. Eras el que cargaba a la Virgen, sí, el que rezaba el rosario y el que prendía los cohetes. Sí. Me acuerdo que estábamos construyendo el invernadero 14, eran 2 hectáreas, teníamos 11 hectáreas, estábamos construyendo 2 más. Y entonces, mientras nos estaban conectando la priva, había ciertos cortos y se iban todos los settings, güey. Güey, ya me lo sabía de memoria. Y 125 y 120. Sí, güey. Y en vez de enojarme con los de priva, ahí estaba como pendejo poniendo todos los settings, ¿no? Y era la pantallita de M y no sé qué. Pero se iban los settings a veces a las 2 de la... priva de códigos sí, que teníamos. Se iba a las 2 de la mañana, ya iba de Querétaro a las 2 de la mañana
A programar. a programar y no tenía la capacidad de decirle al de mantenimiento, te toca a ti. Ajá. Y si vuelve a pasar, entonces te toca el de riego. Y te vuelve a pasar, no, me lo aventaba yo, 2 me quemé. ¿No? Pero también es la falta como de experiencia y de tratar de demostrar que ¿Qué puedes? podemos y que somos chingones. Y era un reto porque en ese entonces los demás growers en general eran extranjeros de alta tecnología, ¿no? Entonces me tomo el año sabático, hago el Camino de Santiago, que es una experiencia increíble. 35 días caminando, ¿no? Desde Francia a Santiago de Compostela. Y ahí digo, lo que yo me quiero dedicar en mi vida es a la agricultura, me encanta. Y quiero hacer algo distinto por el país, ¿no? Por las personas. Y la manera en que podemos influenciar es haciendo lo que nos gusta. Y entonces ahí regreso, compramos Seicor con mis amigos, empezamos esta media hectárea, pero regreso a Agros, otra vez. Porque no les había ido bien, bendito Dios, ese año. Y me No, toman de regreso. Sí, güey, sí. No les Agarraban había, lo que fuera. Sí. Sí, no les había ido bien y regreso. Y regreso como asesor 2 días a la semana. Yo estaba poca madre porque ganaba más. Solo trabajaba martes y jueves. Y ahora sí delegaba. Delegaba, si ya era el Ajá. asesor, ¿no? Y me di cuenta que no iba a jalar. Estuve así 3 meses y no iba a jalar. Y entonces voy con Mario y le digo, a ver, Mario, si de verdad quieres que jale, tengo que volver aquí. ¿No? Otra A experiencia. poner los settings otra vez. Sí, otra vez, güey, otra vez. Conocen Agros, ¿no? Llegaron a ir a Agros, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Ahorita entonces, te cuento una anécdota que Sí. tengo yo. bueno, y entonces llego a Agros de vuelta, ¿no? Estuve 6 años, 1 año y luego estuve otros 6 años. Regreso y Mario me da la oficina del subdirector. Yo era el grower, ¿eh? Arriba, donde estaba él y todo, ¿no? Estuve 1 mes. Le dije, a ver, Mario, si quieres que funcione, yo me tengo que bajar a producción. Pero era un cuchitril así chiquito, güey, donde estaban todas las computadoras y la priva, ¿no? Todos los de producción, no sé qué. Me dice, Mario, ¿cómo te vas a dejar ahí? Le digo, es que tengo que estar ahí. En el terreno de juego. Tengo que estar ahí. Y entonces agarré mis chivas, me dice, como pues dale. director técnico. Sí, agarré mis chivas y me fui. Y fue la mejor decisión. Fue una etapa. Ya con más madurez, más Claro, experiencia. hice muy buen equipo. Ahora sí delegué, hice muy buen equipo. Y yo creo que fueron 6 años de disfrutar muchísimo. Y al mismo tiempo íbamos creciendo Seicor y dando algunos cursos. Y un buen semillero, de ahí hay varios talentos que estuvieron contigo que hoy están Sí. muy bien posicionados en la Todavía industria. andan por ahí dando latas. Sí, claro. bastante bien. Sí, correcto. Varias cucarachas por ahí. Sí, Se sí. salido de- Sí, y entonces, esa etapa de mi vida, pues, dábamos algunos cursos en las tardes, en Seicor, estaba en Agros, y luego, por la misma situación de Agros, empecé a dar asesorías. Y empecé a entender este feeling de especial de dar asesorías, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Hablando de asesorías, bueno, desde mi punto de vista, sin duda eres el asesor más connotado de la historia de los invernaderos de México. Mexicano, Ujú. sin lugar a dudas. Hay muy buenos asesores de todos Sí, lados, sí. pero mexicano eres tú. Sí. Ser asesor es sumamente complicado. Sí. Se necesitan unos skills personales, una paciencia muy personal. Sí. ¿Qué consideras que te puede hacer un buen asesor? Sí. A ver, yo creo que fíjate que como asesor, lo que más es que, a ver, trabajamos con seres vivos, ¿no? Con plantas. Y tienen una capacidad de adaptación tremenda. Increíble. Güey. Y entonces, una planta de la misma variedad la puedes ver de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Y las dos están bien. O puedes ver que uno la maneja distinto, o sea, son manejos totalmente distintos, pero la planta se ve bien y producen bien, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que hay ciertos lineamientos, pero también hay ciertas libertades en los manejos, ¿no? Te empiezas a dar cuenta. Y aceptas esa capacidad de adaptación, ¿no? Y entonces, entendiendo un poco eso, y luego entendiendo que la asesoría para mí es
dos cosas fundamentales es, si hay que tomar una decisión, ¿yo qué haría en mi negocio? O sea, justo yo les digo, uno no puede experimentar en el negocio de otro. No puede experimentar porque es más, o sea, hay que ir a lo certero. Entonces, cuando hay una decisión difícil, yo digo, bueno, ¿yo qué haría si esto fuera mío? ¿No? Y como en Secor vivo lo que estamos pasando continuamente, me mantiene con los pies en la tierra, ¿no? Y eso te ayuda a decir, bueno, pues a ver, ¿no? Entonces creo que eso es como muy, muy importante. Y la segunda parte es hacer entender que la asesoría es un trabajo en equipo para hacer las cosas mejor. Y compartir. Te topas en algunos casos que cuando vas y lo vives y recomiendas, el equipo que está en ese lugar no sigue las recomendaciones. Sí. Sí, y generalmente lo que sucede es que no va a durar. A mí me gusta que... La asesoría no va a durar. A mí me gusta que discutamos y a veces yo les digo, pues sí. O sea, ¿Hace sentido? hace sentido lo que dices, dale, güey. Vamos a hacerlo. Claro. También, uno del error del asesor es, a veces está perfecto. Y tu papel es decir, está perfecto, no le muevas. Nada. Oye, pero viniste a dar la vuelta así, güey, para decirte que, No le muevas. que no le muevas nada, güey. Que estamos bien, ¿no? Porque el asesor tiende a, ¿qué van a decir? Me tienen que necesitar. Pues claro, ¿qué van a decir si no les... ¿no? Y entonces creo que el tener el tú ser productor, ¿no? Vivir lo que estamos viviendo todos. Y el entender que es un trabajo en equipo y que el grower entienda que tú eres alguien para rebotar ideas, que eres alguien para compartir, que eres alguien para... Oye, estoy viendo esto que no me gusta, ¿qué es? Ah, mira, yo creo que es esto. ¿Me explico? Cuando se entiende que es el trabajo en equipo y que tú estás ahí para mejorar, jala muy bien. Oye, yo te voy a platicar una anécdota excelente. Me encanta escucharlo y qué bueno que lo está escuchando una audiencia muy buena. Nosotros trabajamos en una empresa que tiene inversión extranjera y además tiene tecnología extranjera. Y al principio la empresa se opera con puro mexicano, con puro grower mexicano, con puro grower joven que está empujando. Y evidentemente parte de la filosofía es tener ojos externos, ¿no? Entonces venía un grower asesor extranjero que la realidad es que no nos decía nada a nosotros porque como lo había contratado... Le decía a los de... y platicaba con nosotros y le decíamos lo que estábamos desarrollando con la gente y el entrenamiento y la capacitación y todo ese rollo. Y él mandaba una carta de no menos de 3 hojas buscando todos los problemas, incluyendo que un poste tenía algo de oxidación y que eso podría correr el material y que él les había dicho cómo entrenar a la gente. Uh-huh. Cuando yo leí el reporte, yo sí le dije, oye, no manches. O sea, si nos vamos a ganar respeto, hay que empezar primero por todo lo que vas a escribirle al consejo. Lo platiquemos aquí, porque ni nos sumas nada y solamente preocupas a los dueños. Y es algo muy común que pasa, Félix, cuando las cosas se empiezan a complicar en las operaciones. A veces lo que nos ha faltado tal vez a algunos growers es levantar la mano y pedir ayuda, porque no lo sabemos todo, porque es necesaria la ayuda a veces externa, porque a veces hay ceguera de taller, a veces estás tú crees que todo está bien y siempre hay una oportunidad. Y como el grower no tiene, o el director de producción no levanta la mano para pedir ayuda, la ayuda la busca el dueño porque le está doliendo en el bolsillo. Sí, claro. Y lamentablemente cuando llega ese asesor, algunos llegan con la arrogancia de que vienen a resolver un problema sin ponerse de acuerdo con el equipo para resolverlo. Y las cosas siguen igual. El dueño gasta dinero y el negocio sigue con el mismo rumbo. Ahí es la clave, yo, que el asesor de ganarte al equipo técnico, de ganarte a los growers, ¿no? Generalmente, claro que te contrate el dueño, pero tú tienes que entender que si no haces equipo con ellos y no los convences, o te convencen, o llegan a un acuerdo, y entonces yo siempre, lo primero que llego a una ciudad nueva, le digo, a ver, yo vengo a ayudarte a ti, ¿no? No vengo a ayudarle al dueño, yo vengo a ayudarte a ti. Y yo quiero que tú me uses para que nos vaya mejor. La mecánica natural también, ¿No? otro matiz a esto es que un empresario contrata a un asesor porque ha tenido problemas normalmente, ¿no? Ha tenido problemas en producción. Sí. Entonces te dice, y necesito un reporte, por favor. Y como normalmente el dueño no va, no conoce bien, no se mete al invernadero,
lee el reporte y lo que lee es una serie de cosas que tienen que mejorarse. Entonces el dueño agarra el papelito y se va con producción y le dice, no has arreglado todo esto. Sí, entonces, y esto. Entonces se genera una relación muy ríspida entre el asesor y el equipo de producción. Pues dice, oye, este cabrón viene aquí a acusarme, güey, en vez de ayudarme. Entonces es una relación donde el equipo de producción tendría que madurar para saber que el asesor va a ser parte de su ayuda, pero también el dueño y el empresario tienen que entender que los tienen que dejar jalar y que no es Sí, pero también cuando son buenos growers, te dicen, porfa, ayúdame y pon esto, güey. Porque no me quiere cambiar el boli. Por Quiero favor. usar el boli por décima vez. Por favor, ayúdame. Ajá. O necesitamos poner los spacers porque la raíz no está bien o esta desinfección. Y entonces te dicen, porfa, a ti sí te hacen caso. Y entonces cuando ya haces ese vínculo y ellos se dan cuenta que por supuesto que tienes que poner también, pues, si hay atrasos, lo tienes que poner. Pero cuando ellos se dan cuenta que estás... es que no hay equipo, es un equipo. O sea, todos quieren lo mismo, es un equipo. Cuando ellos entienden que tú eres una herramienta, entonces yo he sentido que jala bien. Oye, Félix, ayer me tocó dar una plática en el Power Day y mi plática empezó, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Porque en muchas empresas hay miedo. La gente tiene miedo a equivocarse y si reconoce la equivocación, puede ser despedido. Sí. Y ese miedo se convierte en un miedo a pedir ayuda porque entonces muestras que no sabes y entonces a veces los gerentes o directores empiezan a buscar supuestamente a alguien que sí sabe, ¿no? Y ese miedo inunda muchísimo a las empresas. Gente como tú, con la experiencia que tú has ido desarrollando, la capacidad que tienes de comunicación, la capacidad de hacer equipo, se facilita. Hay muchos asesores, hay muchísimos asesores que tienen muchísimo talento, dejan la hoja y se van. No le dedican 1 o 2 horas, no solamente con el grower, con los asistentes del grower, con el equipo de supervisores, para explicar lo que él ve, lo que él siente, porque tal vez el grower de lo que camina en una superficie de 20 hectáreas es muy poco, pero puede salir un agrónomo junior que está empezando, que dice, oiga, yo además vi esto en tal surco, o vi esta plaga aquí, y de repente el de fitosanidad dice que él empieza a ver y que no ha habido ciertas estrategias que no benefician. Y cuando el asesor comparte con todo el equipo que está involucrado, se convence todo el equipo y se abre esa oportunidad de compartir, ¿no? Sí. A mí me ayuda también la faceta de profesor. Porque como doy clases, ¿no? ¿Te gusta enseñar? Me gusta enseñar. Y entonces a veces, en vez de, cuando ves la receta de nutrición, ves los análisis, tú puedes decir, súbele 20 kilos de esto, 10 de esto, 10 de esto. Pero a mí me gusta poner el programa y decirles, miren, salieron estos milimols, vamos a cambiar a estos por esto y esto y esto y esto, y les enseñas a usarlo. Y entonces cuando tú ya enseñas, ellos dicen, oye, pues está padre aprender. Me gusta que ajá. Y entonces más herramientas. Claro, se hace una dinámica de aprendizaje, o sea, se hace una dinámica de aprendizaje. Por ejemplo, algo que también aprendí mucho en Agros, en esos segundos 6 años, es que cuando yo viví con los holandeses, ellos sentían que para conservar el puesto, ellos tenían que tener el conocimiento, ¿no? Claro. Y entonces hay muchos growers que no quieren compartir porque sienten que que no compartiendo se hacen indispensables para la empresa y entonces tú los tienes que tener todo el tiempo. Yo en Agros me di cuenta que cuando hice un buen equipo y yo no tenía nada que hacer, de verdad no tenía nada que hacer. La calidad de vida. No, güey. Quiere decir que has capacitado muy bien. Sí, pero tú estás tranquilo y la empresa están agradecidos por eso. Claro. Porque cuando tú te vas, ya está el equipo ahí. Y está jalando. Y entonces están agradecidos, regresas, te estiman. No quieren que te vayas. Pues sí, Ajá. pero es otro tipo de mentalidad. Ajá, y el grower que no comparte a su equipo, es que se acaba yendo. Porque el dueño se acaba cansando diciendo, güey, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde dejamos el conocimiento? Lo hablaban en un podcast, ¿no? El conocimiento no se puede ir de la empresa, se tiene que quedar. Porque esas condiciones que tiene Rafa de polvo en sus invernaderos, nadie más las tiene. O el vidrio, ¿sí me explico? Y entonces, ese conocimiento se tiene que quedar. Si se van todos los growers que estuvieron ahí, adiós.
Empiezas de cero. Empiezas de cero. Y en esta época y en la situación que estamos, no podemos empezar de cero. No. No hay tiempo para fallas. No hay tiempo para fallas. La realidad, ahora sí decía Rafa, y alguien por ahí dijo, son tiempos de pros. Y alguien decía, oye, se oyó muy fuerte. A ver, no te asustes. Estamos jugando en la primera división. Nuestro producto se va de exportación. Competimos con los mejores del mundo. Entonces son tiempos de pro. Estamos jugando en la primera división y en la Premier claro. League. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el Sí. tiempo. Ya tocando ese punto delicado de en qué estamos ahorita. Ajá. ¿Qué visión tienes al respecto Uf. de toda la coyuntura, Ujú. tú tienes mucha experiencia Sí. también en la parte medio política de la industria, en el tema Sí. del AMPA, que participaste muchos años? ¿Qué opinas? Yo creo que perdimos en la industria en este año los macros. Ahorita no están, ¿no? Ujú. Tenemos un arancel que nos está afectando, tenemos el tipo de cambio principalmente, Ujú. y venimos saliendo de ¿La del fianza? negocio, ¿eh? Bueno, y la fianza para o sea, entonces el macro, cualquiera que haga su Excel no da. Ahorita no da o es muy difícil o bueno. Pero lo que pasó estos 8 meses, nadie es consciente del madrazo que fue. O sea, Bueno, un poco sí, ¿no? ¿O en qué sentido? a ver, en que hay muchos productores de 2 hectáreas, de 1 hectárea, de 3 hectáreas que ya no están jugando. Y no los hemos visto. Eran esos productores que entregaban mucho a la Central de Abastos de México, o eran muchos esos productores que acopiaban en empaques y exportaban juntos. Eso ya no está sucediendo, ¿no? Mm. Y luego, al final, la situación en Culiacán también es complicada, ¿eh? Agua, delincuencia, tipo de cambio, están viviendo lo mismo, ¿no? Y entonces bajaron su volumen. Pero bajaron su volumen porque no da el Excel. Y esto que estamos viendo ahorita de los precios, ¿no? Que llevamos 2 meses que hay una escasez, es porque el madrazo fue durísimo. O sea, porque el madrazo estuvo dado. Está bien pegado, ¿eh? No, Todavía sigue bien pegado. No, y sigue bien, claro, por supuesto que sigue bien pegado. Y va a seguir, ¿eh? Y va a seguir. Y va a seguir. Y va a seguir. Y entonces, y tristemente, el gobierno no ha sido consciente del madrazo tan fuerte que se tiene en la agricultura mexicana. Y el impacto social Sí. que eso significa, porque No lo han podido. somos empleadores de Sí. muchísima gente. Y luego, Rafa, en México estamos acostumbrados a... Somos positivos. Oye, no del Excel, sí, güey, pero vamos a plantar. Vamos a darle, güey, porque Vamos a algo darle. va a pasar, güey, ¿no? Si fuéramos ingleses, ya hubiéramos cerrado Colgado muchos la toalla. invernaderos. Claro. Oye, No, y no lo estamos haciendo porque somos tercos, cabrón, somos cucarachas, tercos, ahí estamos, Algo va a pasar, algo va a pasar. algo lo va a Ajá, componer. pero sí creo que ahorita se nos complicó. Oye, me encanta lo que tú dices. Mira, yo justo ayer de la plática que te decía que harías si no tenieras miedo, porque lo que tú mencionas, a veces da miedo hacerle el estado de resultados a X cultivo con todos sus costos de mano de obra, con todos sus costos de operación, fertilizantes, gas, electricidad, el costo del empaque, que muchas veces no lo queremos ver. Y cuando sabes los kilos y sabes lo que te cuesta, y ya en el estado de resultados es negativo, que realmente ese es tu flujo de efectivo, entonces no lo deberías de sembrar, pero la gente no lo hace. Sí. Y entonces empieza, no, bueno, es que el año pasado saqué 24 y tal vez haga 26. Pero yo le decía a Rafa, cuando tú creas los ingresos, en los ingresos viene la variedad que escogiste, ¿no? El precio promedio que te pagaron, o los precios que ya más o menos sabes que te van a pagar. Los rechazos que ya más o menos sabes que andan entre el 1 y el 1,5%. Y de repente viene el cliente y te dice, esta variedad ya no la vamos a usar. La que ya llevas 2 años y la tienes bien controlada y tiene los kilos y por fin ya te vio la luz. Porque no sabe bien. Y estamos buscando otro sabor. Puta. Y viene una variedad que te cae de esos 25 Oye, que de kilos. Rogoso ha sido una locura, porque no repetimos variedades, porque No. seguimos en la búsqueda del punch genético que, Y viene, que nos para, ayude. y viene para atrás, Rafa, con una nueva variedad que te tumba 22 kilos. Y para, como bien lo dijiste, y es verdad, vas conociendo a la planta. El primer año
no le ves las características. El segundo dices, mira, le gusta un poquito más de presión o le gusta un poco más de frío, aguanta más carga y entonces eso te va incrementando cada año los vas kilos. depurando el programa con los años. Y luego dice, cámbiala porque ya no la quiere el cliente. Vámonos en reversa, güey. En estos tiempos, yo no sé qué tan consciente están siendo los comercializadores, que no es una crítica y sigo reconociendo que ellos han sido el motor de desarrollo de esta industria, pero creo que en estos tiempos, creo que esa variable, como decíamos, hoy no hay tiempo para fallas, hasta esa debe jugar en el rol, porque al final el suministro para ellos también es importante. No, es que los mismos comercializadores no se han dado cuenta del madrazo que hay. ¿Por qué? Porque siempre había una sobreoferta. Estaban acostumbrados a la sobreoferta. Llevábamos muchos años de tener una sobreoferta, que yo creo que es el error que hemos tenido como en México, ¿no? Y entonces teníamos esa sobreoferta, viene el arancel y nos agarra a todos plantados. El arancel empezó en agosto, ¿no? Sí. Güey, todos, En julio, todos ya estábamos el plantados. fatídico Ya 14 de julio. Ya no había había reversa. Ajá. No había ni vamos a cambiar de cultivo, vamos a hacer otra negociación. Y entonces fue lo que sucedió. Nos agarró a todos septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pareció que en una etapa pues, no había ninguna modificación Sí, porque estábamos claro. todos plantados, Sí, ¿no? ahora, también celó Florida. Sí, claro. Y no podemos depender de un heladero. Entonces ahorita todo el mundo, ay, el tomate. Sí, güey, pero si no se hubiera dado Florida, Estaría horrible. quizá estaría igual. Oye, todo mundo, Pero no es así. todo mundo me dice una semillera ayer, oye, se activó todo Michoacán de nuevo. Es que el Roma No, está en güey. 40. Tuvimos una noche Es circunstancial. Es Y es circunstancial. puntual. O sea, que 40, con todo el mundo está sembrando, póngale 4 ya Sí. abajo del minimum Sí. price y va de nuevo la catástrofe. mira, a veces nosotros a Secor nos piden hacer como planes de negocios, ¿no? Y hace 2 años le hicimos un plan de negocios a una empresa muy importante, quería hacer 20 hectáreas de alta. Hicimos el plan, pero era un plan de negocios ya desde cotizaciones, desde eléctrico, todo un modelo, ¿no? Llegamos a la junta y le dijimos, no da. Hace 2 años, ¿eh? ¿Cómo? A ver, sí te va a dar, pero no vas a recuperar la inversión. En En muchísimos, muchísimos años, ¿eh? ¿Por qué? Pues por el tipo de cambio, por esto y por esto. Ellos no querían escuchar eso. No querían escuchar eso. Ellos querían escuchar ¿Dónde pongo mi dónde dinero? pongo mi dinero y no sé qué. Güey, una hora ellos tratando de entender por qué les decíamos que no. ¿No? Y como no construimos nada ni vendemos nada, ahorita me deberían de echar una llamada. ¿Lo pusieron o no? No. Deberían de echarte no. una llamada y decir, decir oye, agradecerte. muchísimas gracias, Sí, claro. güey, por Claro, hacer eso. Por la honestidad. Claro, pero les dijimos que no. Y estábamos, el Excel aguanta todo. Daba la tentación, porque Sí. te van a contratar de asesor, porque vas a tener chamba, güey, súbele $2 y ya. Y no, honestos. A ver, así No, güey. no da. Muchas felicidades. O sea, no da, Jorge, para recuperar la inversión a lo que ellos quieren recuperar. Ahora, si es un negocio familiar por amor, porque tienes la tierra, porque ya estamos metidos en esto, Cada quien se gasta su Oye, lana en lo que quiere, ¿no? lo que Félix. quiera. Para darte otra anécdota relacionada, el otro día le marco a Rafa y le dije, oye, me acaba de hablar una empresa, un cuate de Chihuahua, que acaba de rentar unos invernaderos, que ya dio el anticipo y que quiere mi asesoría. Y lo hice ganar un chorro de lana en 5 minutos. Le dije, pide que te regresen el dinero. Si no conoces el negocio, salte. Claro. Y si no te lo regresan, ya saliste ganando. Ya saliste. No sabes, te Ya, acabo de dar la toma tu asesoría pérdida. mejor de tu vida. Claro. güey. Toma Salte, tu por favor. pérdida. Toma tu Mira, pérdida, güey. fíjate, ¿qué nos pasó en la pandemia? Claro, ¿qué nos pasó en la pandemia? Invernaderos de Canadá y Estados Unidos cerraron porque no había mucha gente, ¿correcto? Aquí nosotros no paramos. Fue un año espectacular, ¿no? ¿Qué hicimos como mexicanos? Crecer a lo güey. Cuando ya había sobreoferta, todos crecimos. O sea, fue nosotros mismos no entendimos que fue un momento circunstancial de la industria, como ahorita lo que está sucediendo. Claro. A ver, es un momento circunstancial. Hubo 3 heladas continuas a Florida y no tienen producción. Pero este precio, Históricas. sí, claro. Y entonces, ahí van todos otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Félix, ¿qué le pudieras decir a los que ya, bueno, ya estamos nadando en la alberca? Sí. Y
y que hay muchos proyectos en busca de una solución, hay ansia de invertir por ahí en CAPEX, en algo. Hay de todo, ¿no? Tecnología, inteligencia artificial, en fin, muchísimas cosas. Y si pudiera complementar la pregunta, Rafa, ¿qué buena noticia hay? ¿No? Por favor, una buena noticia. Al final, qué buena noticia hay. Ajá. Algo positivo. Pero, ¿qué les podría decir? ¿Cuál es la brújula para los productores que ya estamos en Sí, mira, la alberca? yo creo, Rafa, es que perdimos el rumbo con las variedades contra rugoso. Estábamos acostumbrados a variedades muy balanceadas, muy bonitas, que seteaban muy bien. Eran programas muy maduros de Sí. muchos años, ¿no? Y para nosotros cambiar una variedad, güey, nos tardábamos 2, 3 años. Y de repente con el rugoso empezamos a poner variedades de un año a otro y generalmente la tendencia es o producen menos y son muy vegetativas, son muy fuertes, ¿no? Y entonces como que nos enfocamos en el virus y olvidamos ese growing fino del balance de dónde está la tendencia, qué hay que hacer mejor. Entonces yo creo que ahorita tenemos que volver a recuperar el pasado, lo que hacíamos muy bien. La técnica. Ajá. Tener herramientas, depende de la zona, puntuales, por ejemplo, de riego, ¿no? En México el riego es muy importante, que sea preciso. Súper importante. Y trabajar en la mano de obra. O sea, de la manera que cada agrícola lo puede hacer siendo más eficiente, con más equipos, con más máquina, pero acabar los trabajos cada semana, tener limpio el invernadero. Si dices 12 hojas, 12 hojas, orden, disciplina, ahí están los resultados. Oye, Félix, ¿no? y la mano de No obra... está en comprar algo que sea así la bala de plata y No. que nos resuelva el tema. Ahorita no. Solo para apuntar un poquito respecto a la mano de obra, yo creo que la mano de obra es el único indicador que dice que va a ser más cara que la inflación, porque la tendencia que tiene el gobierno es seguirla subiendo entre el 12 y el 13%, ¿no? Cuando el promedio de la inflación anda entre el 4 y el 5. Entonces, más que nunca el recurso humano hay que ponerle muchísima atención. Yo quiero aprovechar, hablabas de las variedades, Félix. Yo sigo sin entender por qué materiales buenos valen $500 el millar o 600 y materiales regulares que funcionan valen $1,400 el millar. Y cuando los pones a nivel productivo, pues el de 600 es mejor que el de 1,200. Y yo no sé si esta disparidad de precios es porque tienen también ellos que alcanzar un objetivo en su profit, pero la realidad es que cada vez que tú te encuentras un buen material y te dicen 1,600 y lo comparas con uno de 700 y dices, oye, pues te puedo hacer esta, discúlpame, pero pues ese se sale completamente del rango. Hoy, el otro día alguien... Por supuesto, los proveedores nos han apoyado muchísimo y se reconoce. Pero estas semilleras que realmente tienen el control del valor de la semilla, pues me voy a echar una petición, porque si queremos ver algo de luz en el camino, revisen sus precios. Realmente cuánto les cuesta la semilla. La industria está en crisis y si ellos pueden ayudar a través del precio de este insumo, que es un insumo importantísimo, van a ayudar muchísimo a la industria y van a vender semillas, Rafa. No sé qué opinas. De acuerdo, no, hombre, completamente. Sí, a veces sentimos que hay un abuso, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué si bueno, un día sí y otro también. Sí. O sea, sí. Luego oye sus historias, ¿no? Porque tienen una variedad que según va a ser muy buena, y se quedan con todo el inventario porque nadie la quiso. Y entonces te la empujan. Y entonces te empujan variedades que ya saben ellos que no van a jalar. O hay un acuerdo comercial con alguna comercializadora de comprar tanto volumen y te lo empujan. Te voy a platicar una dañando al productor, porque saben que no es buena y saben que no produce bien. Y te voy a platicar una anécdota. No voy a decir el nombre, solo voy a decir el color. Y ni tampoco voy a decir al comercializador. Había una variedad chocolate. Entonces no digas nada. Había una variedad café, pero el mensaje va a llegar a donde tiene que llegar. Había una variedad café, ¿no? Que nosotros estábamos utilizando para nuestro medley, que valía $660 el millar. Me tocó platicar con el director general de esta empresa, me llamó por teléfono, yo le dije qué variedad estábamos usando en el medley
El próximo año esa variedad se volvió exclusiva. Entonces ya esta empresa semillera ya no me la pudo vender. El director, esta empresa comercializadora decide ya no seguirla usando. Se vuelve otra vez comercial, pero ya no valía $660. Ya valía $1,400. Entonces ahí es donde yo dejo de entender por qué. ¿Por qué estamos cayendo en ese hueco? Realmente la cosa está dificilísima. Ya estamos viendo, como bien dices tú, empresas cerrar. Pero no solo chiquitas, Félix. También grandes. Porque para mí 10 y 15 ya es una empresa grande. Y cuando una empresa grande decide sembrar 50 hectáreas menos o 20 hectáreas menos, el golpe es un golpazo. Y no es, y lo voy a decir porque esta persona que me lo cuenta, dueña de esta empresa, no está parando 20 hectáreas porque está esperando a ver si van a quitarse los aranceles. Las está parando porque ya no tiene lana. Sí, sí. Y porque su mejor opción es ya no sembrarlas, ¿no? El tema genético es apasionante, la verdad. Sí se están haciendo esfuerzos muy buenos de parte de las semilleras, pero sin duda alguna necesitamos mucho talento de la semillera para realmente ayudarnos en la producción, porque el rugoso no se ha ido, ahí está y sigue jugando durísimo, ¿no? Y pareciera que depende el control y depende como la carga viral, estas variedades resistentes resisten o no resisten. Y entonces sí es muy importante, porque muchos piensan, voy a poner una variedad resistente, dejo de hacer las cosas, mis protocolos, y no sé, aflojo, ¿no? Porque aparte dejo de gastar dinero, ¿no? Y puede ser un error. En vez de poner variedades resistentes, pero seguir trabajando fuerte con lo que ya aprendimos, ¿no? Yo, aprovechando tu comentario, la verdad es que sí, hacer un llamado a todos los proveedores, porque lo que mantiene realmente esta industria es que los productores existamos, ¿no? Claro. Somos el punto de encuentro entre proveedores y comercializadores. Tenemos que existir. Creo que en las agrícolas hemos hecho esfuerzos muy, muy notables en eficientar un montón de cosas. Y los proveedores tienen que seguirlo, ¿no? Sí. Me decía por ahí un amigo, oye, vino un proveedor a venderme y a darme crédito y todo, y llegó con 8 vendedores. Espérense, tienen que hacer un esfuerzo por también buscar en sus procesos, abaratar costos, porque nosotros somos los que le damos el aire, ¿no? A la industria. Lo que le damos vida, ¿no? Lo que le damos vida. Yo creo que también son dos cosas. Uno es que los proveedores se hagan eficientes, porque a veces vemos unas cosas, y la otra es que tú como productor no crezcas más de tu capacidad. Porque tampoco es justo que te atores a proveedores 190 días o más, donde lo estamos poniendo en un problema gravísimo y lo usemos como banco. Y los demás productores que sí pagan... Sufrimos, ¿no? Y pagan el excedente de precio, de claro, alguna manera. Porque el proveedor pagando, dice, ¿no? güey, necesito cobrar más. Compensar eso. Claro. Y entonces lo que yo digo es, a ver, está bien que crezcas, pero crece orgánicamente. Sí. Y responsablemente y no crezcas pensando en apalancarte en el proveedor. Porque, güey, les damos en la madre. Entonces, al final todos estamos en la industria, ¿eh? Todos. Es una industria... Oye, Félix, en conjunto, y ¿no? hablando de eficiencias y cambiarle un poquito el sentido, porque mi mamá es fan de París, porque dice que París es muy objetivo. Bien, don París. Y que tiene una frase encantadora. Dice, tiene una frase encantadora. Ahorita las cosas están mal, pero ¿quién dice que no van a estar peor? Sí, ¿no? Y esa frase es encantadora, y yo creo que tú estás en tu posición como director de una escuela creadora de talento, con la oportunidad de desarrollar a los próximos que van a enfrentar este nuevo reto, porque hay que mejorar, no hay más. Sí. Y la mejora viene del capital humano. Sí. Yo ayer, vuelvo a mencionar la plática de ayer, me encontré un exalumno tuyo y me encantó la filosofía con la que él está trabajando su propio invernadero. Y decía, Félix nos enseñó a trabajar, como un día nos explicó, con la filosofía franciscana. Y eso me ha dado la oportunidad de tener éxito en estos momentos difíciles. Platícanos un poquito. Pero antes de eso, un saludo y un brindis por la señora del Toro. Sí, salud. Te mando un fuerte abrazo. Mi mamá es súper fan del programa. Le encanta la agricultura, igual que a mi padre, también son muy fans. Pero ella está apasionada con el tema, le gusta muchísimo. Sí.
Yo creo que nos ve sufrir, Félix. Sí, no, Yo creo que se la saber pasan todo mal. el dolor. No deja de ser mamá. No deja de ser mamá. A ver, es muy interesante, pero sí, Filosofía franciscana. no es franciscana, se equivocó. Lo voy a regañar. El que Lo se va a está regañar. equivocando, a ver, Félix, no. no fue él, estoy seguro Sí, que el que se equivocó No, es que es fui un... yo. Ajá, mira. No, pero corrígela, No. por favor. A ver, No fue él, el que se está Ajá. equivocando soy yo. Yo estoy confundido. a ver, esto de la universidad, ¿no? Y de hacer la universidad, fue una idea en 2011, hace 10 años. Hace 10 años estábamos más chavos, ¿eh? O sea, bueno, todos estamos de la edad, güey. Pero hace más... Yo tenía 40 años, ¿no? Por ahí estábamos, 40 años. Teníamos 40. Todos. Y entre más joven eres, hay un grado de Ingenuidad, de ingenuidad, idealismo. de... Qué bonito era, ¿no? Sí. La Güey. ignorancia da valor. Ajá. Y duermes bien. Duermes ¿no? bien. Puta, entre más... Es un positivismo padrísimo. Más vas durmiendo medio mal. Además de que empiezas con ciertos cascabeleos, Ajá. ¿no? Y entonces quizá a esta edad no lo hubiera hecho, ¿eh? Pero bueno, hacemos la universidad, pues junto con Copper, ¿no? Pero principalmente porque por 3 situaciones. Una es porque veíamos que no había técnicos preparados en la industria, ¿no? Porque sentíamos que había un espacio, ¿no? Necesario. Y porque la única manera de transformar algo es educando a las nuevas generaciones, ¿no? Y ahí empezamos con la universidad. Y cuando empezamos como a pensar en el plan de estudios, mandamos un cuestionario a muchísimas agrícolas. ¿De qué querían ellos, no? Y es súper interesante, se los comparto algún día, pero les interesaban las cosas técnicas, pero lo que más les interesaba era, oye, sí, pero yo quiero a alguien honesto. Sí, pero yo quiero a alguien responsable. Sí, pero yo quiero a alguien que llegue a tiempo y yo quiero a alguien que me diga las cosas. Y entonces, para todos los empresarios, Una ética. sí, lo más importante es mándame a un buen chavo, a una buena persona Con valores. con valores. Y yo luego le enseño lo técnico. No te preocupes, claro, si sabe, perfecto. Pero un buen técnico sin valores, siendo una mala persona, no nos sirve al país. No nos sirve, ¿no? Y ahí es el modelo en Secor de todos vivimos ahí, todos tenemos residencias, hacen sus cuartos, limpian, somos exigentes con la puntualidad, ¿no? Justo para tratar de afectar, no siempre al 100%, pero para tratar de afectar sus vidas, ¿no? De influenciar. Sí, claro. Y entonces yo doy una clase que se llama Proyecto Integrador y les doy a leer un libro que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas. Jesuitas. Ahí fue, yo me equivoqué. Liderazgo. Casi le pego. Que es un libro que podemos recomendar en el podcast de liderazgo, pero ¿Qué es cuál? ¿Cuál es el liderazgo al estilo de los jesuitas. Entonces, es un Buenísimo. cuate que fue jesuita, se sale y se va a trabajar a McKinsey. Ajá. Dentro de todas las compañías. Ajá. Y era una compañía consultora. Y entonces empieza a dar asesorías a empresas y se empieza a dar cuenta que el tipo de liderazgo que se tenía en los jesuitas, que de alguna manera transformaron la educación en el mundo, ¿no? Fueron las primeras universidades, las primeras preparatorias, fueron por jesuitas. Él dijo que empezó a haber empresas buenas con un buen liderazgo y empresas no tan buenas. Y entonces este cuate dice que en el liderazgo hay como 4 valores esenciales, ¿no? Para ser un buen líder. Y te dice que todos somos líderes en nuestra vida cotidiana. O sea, no es el líder, el empresario, el dueño, no. Eres líder en la familia, eres líder en el del riego, que es el líder del equipo de riego. ¿Sí me explico? Todos El somos... supervisor. En Claro. un lugar eres en toda tu esfera. En todo En tu toda tu proyecto de esfera. vida. Y en tu vida tú eres el líder de tu vida. Eres el protagonista de tu vida. Y entonces dice que hay 4 valores. 1, conocerte a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, no entiendes
que a veces te enojas y gritas y luego dices, puta, ¿por qué me enojé y por qué grité? ¿No? Te vas conociendo y dices, a ver, tengo que aprender a respirar y... No, entonces conocerte y decir, bueno, pues sí, a veces soy especial y a veces, ¿no? Te conoces. El segundo valor es hacer las cosas con amor. O sea, lo que hagas, lo tienes que hacer con amor. Eso es en la vida. Si no hay amor en lo que haces, no puede haber liderazgo. Y justo yo decía, oye, seguramente sus proyectos de vida, cuando hiciste Plantanova, cuando hiciste Orgánica, ¿no? Natura, perdón. El motor no era la lana. El motor era hacer algo distinto. Hay un grado de amor a lo que hacemos, ¿no? Y hay un propósito distinto. Los proyectos que lo hacen por pura lana no jalan. Tiene que haber algo atrás. Tiene que venir por añadidura. Es un proyecto de muy largo plazo, que tiene un objetivo diferente. Sí. Entonces, amor. Heroísmo. Hay que ser heroicos en la vida. O sea, si no hay heroísmo, no jala. Y ya ven la frase de, pues aviéntate a nadar, ¿no? Y entonces yo le digo a los chavos, pues hay que ser heroicos, ¿no? Le da sentido a tu vida. Sí, oye, cuando vas a un nuevo trabajo y vas entrando en la puerta, pues hay que ser heroicos para entrar, ¿no? Heroísmo. Y... ¿Dónde tomamos el curso? No, hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Heroísmo y ingenio. Muy bien. Ser ingeniosos. Si se cierra una puerta, se abre otra. Todos dicen que un buen liderazgo de una persona tiene que tener sus 4 valores. Y entonces yo lo que le digo a los chavos en la universidad es, pues está padre el libro porque es un liderazgo distinto de los 7 pilares, ¿no? Ya ves los rollos de liderazgo y esto es, no, güey, el liderazgo. Tú ganarás, sí. Padre rico, padre pobre. Sí. Aquí el liderazgo... Cómo ganarle a todos siempre. Claro. Y entonces aquí el liderazgo Buenísimo. es personal, ¿no? De vida. Y entonces, pues por ahí seguramente... Sí, yo me equivoqué en el nombre. De vida. Y la otra, Jorge, y la queda otra, clarísimo. por ejemplo, en Seicor, pues ellos hacen sus habitaciones, lavan los baños. O sea, sí como que tratamos de aterrizar eso, ¿no? Oh, buenísimo. Oye, yo tengo la oportunidad de trabajar con gente egresada de ahí. Gente que tiene muchas ganas, Félix. Gente que tiene muchas ganas de aprender. Yo voy a mandarles un pequeño mensaje a los graduados y a los que están estudiando. La importancia de que le metan duro al inglés. Lo platicamos tú y yo una vez. Tienen mucho talento, están bien preparados, pero falta el inglés. Yo mismo, cuando me gradué, el inglés no estaba parte de un requisito como agrónomo. Y cuando me fui a Holanda, comunicarme fue un broncón. Y por eso lo hablo no mascado, lo hablo como puedo y trato de comunicarme como puedo. Pero lo hablamos. Pero la importancia de comunicarse es súper importantísima. ¿no? Ya con eso. Sí, y claro, medio mexicano, pero... Y viene una era donde tienen que tener esa herramienta. Porque la verdad, creo que lo que se está haciendo ahí se está haciendo muy bien. Hay que presionarlos. Yo mismo al equipo que tenemos, hay que meterle el inglés. El siguiente escalón está obligado con inglés. Porque si no, viene visitas buenas, interesantes, que están transmitiendo en el camino sus conocimientos y se están quedando fuera de esa oportunidad de aprender, ¿no? Sí. Que es lo más valioso. Sí, de acuerdo, ¿eh? De acuerdo. Por ejemplo, algo que yo también les digo, nuestra generación, vamos ya más de la mitad del camino, ¿no? Ya vamos hacia la salida. Y si volteamos para atrás, lo hicimos bien. Sí. O sea, la verdad es que lo hicimos bien, crecimos la industria, es una industria padrísima, güey, ¿no? Faltan muchas cosas, falta colaboración, faltan muchas cosas, pero si volteas para atrás, güey, somos un ejemplo a nivel mundial de lo que se hizo en México, ¿eh? O sea, la industria invernaderos no, a ver. A nivel nacional es un éxito. Es un éxito. De Chiapas a Baja California Norte. Y lo que pudimos aprender, somos, ¿cómo te digo? Empezamos a desarrollar tecnología propia de México, empiezas a ver invernaderos mexicanos, básculas mexicanas, unidades de riego, o sea, lo hicimos bien, pero en la parte sustentable necesitamos a las siguientes generaciones, con otra visión, con otras formas de producir, y para eso necesitamos educarlos. Y no hay que dejarlos en cero, hay que pasarles lo que ya aprendimos. Hay que pasarles el conocimiento que hemos hecho, pero yo creo que la industria necesita jóvenes con unas ideas frescas de hacer las cosas distintas. Y no es que lo hicimos mal, lo hicimos bien. Pero los retos que se vienen están cabrones. Oye, Félix,
quería agregar un poquito. Yo creo que, como bien dices tú, en la trayectoria ha estado muy padre. Hemos aprendido mucho, pero creo que nosotros como veteranos, si seguimos mostrándole a los jóvenes las ganas de aprender, porque nos encanta tanto la industria, que aunque tal vez ya no estamos operando dentro del invernadero, más como la parte de dirección, pero si seguimos mostrando que lo nuevo nos gusta, seguimos transmitiendo a las nuevas generaciones que hay que seguir aprendiendo, porque estamos fascinados con esta nueva generación. Yo, la verdad es que esto nuevo, esto de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de los nuevos equipamientos que vienen, de las nuevas formas de trabajar, del entrenamiento, de la sustentabilidad y la sostenibilidad, que hoy era algo que antes éramos muy de la revolución verde, viene sumando. Y creo que la importancia es que los veteranos estemos compartiendo esto. Este programa, Félix, como recuerdas, la mesa redonda que tuvimos, pues había veteranos de la industria que le han innovado a su forma, le han empujado, y es gente que todo el tiempo está buscando cómo hacerlo mejor. De ahí nace la idea de este podcast. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque que el podcast se está escuchando. No era un podcast, hablábamos en el capítulo número 1, es un podcast para la industria, como la estamos viviendo, pero también para las nuevas generaciones, que se identifiquen con la trayectoria de gente como tú, ¿no? Que seas una aspiración para ellos y que tú estés mandando un mensaje de aquí está el conocimiento que va en el camino y les toca y la estafeta y van a acompañar este nuevo cambio, ¿no? Sí. Paris, ¿vas a decir algo? Sí, yo quisiera decir también que me parece que este momento en el que estamos ahorita es un momento, como lo decía Rafa, es un momento para profesionales, es un momento en donde hay que aceptar la realidad, innovar, mejorar, etcétera. Pero yo creo que hoy más que nunca es un momento en donde las empresas y las personas que van a salir adelante son las personas con valores. Yo creo que una gran cosa, un gran distintivo tuyo como persona, pero además, Rafael lo decía hace 2 o 3 capítulos, las instituciones son un reflejo de las personas que los dirigen. Lo que todos vemos en la industria, que tú has creado junto con tu equipo en Secor es extraordinario. Pero además de ser extraordinario desde el punto de vista técnico, el impacto que tiene la industria, los humanos que están saliendo de allí, ese futuro, yo me siento con confianza, me siento con optimismo, pero además creo que a la gente buena le va bien y es más allá de una creencia. Si vemos a las cucarachas que siguen aquí, un porcentaje altísimo, son buenas personas, son personas responsables. No nosotros 4, las cucarachas que vamos a seguir. Estamos hablando de la ¿verdad? cucaracha O sea como término. Como término, sí, exacto. sí, estoy hablando de los cientos de cucarachas que están sacando al güey de la barranca. Es que el campo París y el trabajar con plantas, sí hay una afinidad que tienes que tener cierto, ¿cómo se dice? Corazón, ¿no? Sí. Cierto espíritu, gusto, vocación, que una persona mala no lo tiene. No lo tiene, ¿no? ¿Me explico? Y entonces... No hay camino fácil. No, y entonces una vocación shortcuts en muy eso, interesante. Y entonces al final... Llega un punto. Sí. Era, por ejemplo, cuando caminé el Camino de Santiago, puras buenas personas. Sí. No hay malas personas porque... La vibra se siente, ¿no? No, claro, ¿quién va a caminar 30 kilómetros diarios un día y al otro día y al otro día? ¿No? Y esta industria, así es. Sí, y creo que no es casualidad que esta industria esté soportada en familias. Sí. ¿No? Y yo creo que hoy más que nunca, hace un rato hablaba sobre la situación tan complicada que hay ahorita desde el punto de vista de los proveedores. Creo que también en ese lado no somos conscientes del madrazo que va a causar la desaparición de 2 o 3 icónicos que están ya abajo de la línea de flotación y donde creo que hoy más que nunca, una cosa que mencionabas hace un momento, la honestidad es fundamental, pero también la lealtad, ¿no? Y entender que sí, por supuesto, el costo es importante, pero el valor lo es más. Y estoy hablando aquí del valor del producto, sí, pero además del valor del producto por quien lo representa. Y totalmente de acuerdo que pues sería bueno ver que las compañías semilleras no son las que tienen las mejores camionetas, ¿no?
pero, o sea, más allá de decir que es importante que estos muchachos y todos nos enfoquemos en ser más eficientes, más competitivos, pero es un momento de valores y en ese sentido mi reconocimiento, bueno, yo creo que de todos sombrero por lo que haces y sigues. Mira, haciendo. ya que es hora de guayabazos. No, la verdad es que... Oye, antes que des un guayabazo, Sí. quiero decir algo importantísimo. Félix, yo quiero que tú sientas a finca con tu equipo, con tus estudiantes y con tus graduados, un lugar. Sí. A mí me gusta esa palabra que diseñó el TEC de Monterrey, socio formador. Están las puertas abiertas. Y yo creo que ojalá Las esta de apertura, Plantanova lo mismo. si hablan las demás empresas, estamos claros, hay que generar hay que potencializar el talento de las nuevas generaciones. Cuenta con nosotros, No, gracias. 100%. Guayabazo. La historia de Seicor y de tu carrera y la gente que te rodea es fuente de inspiración. O sea, a mí me ha inspirado en muchas etapas de mi carrera. Me animó a ser empresario, Veragro, me animó a ser empresario. No, si puedes. Y la verdad es que cada vez que me voy con muy buena vibra, con nuevas ideas, con nuevos retos. Es fuente de inspiración. Es una historia muy padre que se tiene que compartir porque inspira a gente, le cae de alguna manera. Y me encanta el tema de la preparación de gente que tienes. A final de cuentas, en este rollo muy capitalista que hace mucho sentido en tema económico, siempre estamos en el son de ahorrar en gente. ¿Cómo me quito gente? ¿Cómo ahorro gente? ¿Cómo si meto esta máquina me quito gente? ¿Cómo me la quito encima? Y ese approach me encanta que tienen ustedes porque de hecho están entrenando a la gente, le dan un valor central a la gente. Estas empresas son de seres vivos, de plantas y de gente. Correcto. Entonces, el animal en el mundo que más ayuda necesita es el humano, porque somos el que más impacto tenemos. Entonces, si tú educas a la gente, si tú subes el nivel de conciencia de la gente, si le dedicas el tiempo a la gente, vas a obtener muchas cosas a cambio. Seicor es un lugar de mucha inspiración. Muchas gracias. Y Félix Tarrasca. No, a ver. Liderado por Félix. Sí, a ver, pero sí, yo también les digo que Seicor fue... La industria misma ha participado en la formación de Seicor, ¿eh? O sea, de alguna manera fue un proyecto donde la industria misma, proveedores, vimos que había una necesidad y supimos de alguna manera capitalizarla, ¿eh? Y vienen otros lugares, otros países y dicen, oye, pues que nosotros no tenemos esto en el país, ¿no? Digo, bueno, pues porque no se han sabido organizar. Y entonces, en algunas cosas somos es bien complejo también, sí, ¿no? En algunas cosas somos muy organizados, ¿eh? Y cuando nos proponemos algo, somos cabrones. Y en otras cosas somos súper desorganizados y nos vale... Oye, ¿no? Félix, Pero- te había hecho una pregunta que no la quiero perder. Sí, a ver. Te decía, eres el mexicano que ha cruzado fronteras. Sí. Y con correcto. éxito, y con mucho reconocimiento. Platícanos esa aventura. ¿Cómo empieza tus primeras asesorías internacionales y hasta dónde has llegado y cuál ha sido ese choque cultural que te has ido tomando? Que creo que es interesantísimo Sí, ver. mira, un punto sobre de todo, vista. fíjate que muy, muy curioso porque mis asesorías principalmente en México, ¿no? Y muchas de esas empresas, su gente clave fue migrando a otros lugares. Fue migrando a empresas importantes en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, no quiero decir nombres, pero entonces fueron migrando y de repente se dan cuenta que técnicamente estamos muy bien en México. Y entonces te empiezan a hablar y te dicen, oye, ven, porque aquí no tienen ni idea de cómo se hace una fórmula de nutrición. Increíble, ¿eh? Sí. Y invernaderos de mucho dinero. Y entonces, y aparte, pues trabajamos juntos, sabemos cómo trabajamos, y entonces me empezaron a invitar, ¿no? Y entonces, esa ha sido mi experiencia en Estados Unidos con 2 o 3 proyectos. Y, por ejemplo, de Corea, que también me preguntaste, si alguna cultura le tendríamos que aprender, es a los coreanos y japoneses, ¿no? Yo he hecho muchos acuerdos, porque generalmente como universidad haces acuerdos, ¿no? Vamos a hacer un acuerdo y de repente llega un coreano, hace 10 años, a Seicor, un coreano, que lo trajo Copper, ¿no?
Oye, que tiene un centro de investigación del gobierno y que quiere hacer un acuerdo. Yo no le di ni mucha importancia en ese momento, ¿no? Y de repente, platicando con él, oye, queremos hacer un convenio, no sé qué. Total, hacemos el convenio, no sé qué. Viene su director de Corea y de repente nos invita. Y parte del convenio también era que invitaban a alumnos a Corea a pasar 2 meses y ellos pagaban todo. Y de repente te das cuenta que los coreanos tienen palabra, que cumplen las cosas. Y entonces me tocó ir a dar cursos y a dar capacitaciones a Corea y me doy cuenta que es una cultura de muchísima disciplina. Han estado en guerra, nosotros no. Y entonces la guerra los hace en, si tú dices rojo, los de abajo, rojo, ¿eh? Y si dicen tiras 3 vueltas, 3 vueltas. Y entonces los coreanos, por estar en guerra, como que han aprendido a tener muchísima disciplina. Entonces tú vas a sus invernaderos, súper ordenados, súper bien, y el gobierno, imagínate como Seicor, el gobierno tiene 5 allá, auspiciados por el gobierno, donde tienen los invernaderos de vidrio en compartimentos y les renta el compartimento al chavo para que ellos operen. Compartimentos de 2 hectáreas. Y entonces les cobran la luz, les cobran el gas, pero a los chavos que estudiaron les dan eso. Yo me quedo loco, digo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esos son esas experiencias que tendríamos que tomar en México. Oye, y qué bueno que la compartes en el podcast, porque parece que empieza a llegar también el podcast a algunas escuchas en el gobierno y esto ayuda mucho. Sí, claro. Eso ayuda muchísimo. Es que hay que voltear a ver lo que están haciendo otros países. Claro. ¿No? Y entonces vamos muchísimo a Estados Unidos y vamos muchísimo, pero si agarramos un avión y vamos a Corea, nos daríamos cuenta de, híjole, Del nivel. del nivel, ¿no? Oye, Félix, como anécdota, yo la primera vez que fui ahí a la zona de Wonsan, de Cantón, Sí. la verdad yo me imaginaba a los chinos con la pijama y los choclos, ¿no? Que era lo que nos vendía la Fayuca. Y es increíble la poca información que teníamos sobre lo que estaba pasando ahí, ¿no? Yo estoy hablando, fue 2016, una cosa así, que fui a la feria de Cantón. Y cuando llegas y dices, madres, güey. Y entonces platicas con el que vende las herramientas y se las vende a algunas de las famosas distribuidoras que hay de herramientas para cortar el pasto. Y dice el chino, dice, mira, tengo la intercambiable que dura como 10 años, tengo la que dura 3, pero ustedes los mexicanos compran esta, la desechable, la que dura 8 meses. Dice, es lo que se llevan de aquí. Eso no es que no es que nuestra calidad sea mala, Sí. es que es lo que ustedes se llevan. Es que es Lo que pagan ustedes por se ello. llevan. Esa industria de China, en México tenemos la arrogancia de no ir a ver lo que están haciendo, porque creemos que lo mejor es lo nuestro. Correcto. Y en China yo creo que hay una oportunidad de proveeduría para los productores de cosas de muy buena calidad, pero hay que saber a dónde ir y hay que picar piedra. Hay que ir a las expos, hay que picar piedra, hay que invertir, pero creo que es algo que en esta situación como productores tenemos que buscar. Y en alianza, París el otro día decía, el palillo de bambú que aparentemente no es caro, es una gran oportunidad. El tema es que si yo me quiero traer para mí, Sí, claro. Un Pero si nos contenedor. traemos ¿por qué para no lo jun- hacemos juntos? Exacto. Claro, ¿no? pues Ese es el trabajo justo en que eso, viene. la colaboración y el empezar a ver otros lugares. Mira, en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que hay muchísimos retos. A ver, si nos preguntan ahorita, ¿la industria se va a acabar? No. ¿Va a haber chamba para los agrónomos? Hay heroísmo. Sí. ¿Eh? Hay heroísmo. Claro, no se va a acabar, es alimento, no se va a acabar, pero hay que ser muy responsables para pasar esta etapa. Para sobrevivir. Sí, ahorita. Y se va a hacer en colaboración, Félix. Y yo la invitación, le hemos platicado con París, de estos temas para acá. La verdad es que antes del podcast nos conocíamos bien, lo respetaba muchísimo, pero no teníamos este nivel de comunicación. Desde el primer programa, el programa ha sido demasiado reflexivo. Y creo que hemos pensado, si estamos lanzando un mensaje de trabajo en equipo, colaboración, hay que empezar a hacerlo, porque realmente en esta etapa se necesita, ¿no?
Así es. Si no es ahorita, no sé cuándo, ¿eh? No sé cuándo será. No. Es la gran oportunidad. Y la verdad que hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y este foro que están teniendo, ¿no? Este espacio hay que capitalizarlo. O sea, no se pueden rajar. Hay que continuar. Hay que darle. Hay que darle. Y también hay que decir lo que se tiene que decir. Sí. ¿No? Porque a veces, como mexicanos, no estamos acostumbrados a decir, porque puta, ¿qué van a decir? O ¿no? Pero como ya tenemos como 50 Sí, yo años, sé, ya no yo nos sé, importa tanto. no tanto, ¿no? Ya no nos importa tanto. Pero la verdad es que el esfuerzo que están haciendo es el camino. O sea, claro, hay muchos caminos, ¿no? Pero es el camino. No hay que desaprovechar esta crisis. Sí. No. No, y agradecerte, Félix, que estés con nosotros. Yo creo que este programa ha sido súper enriquecedor. Buenísimo. Por eso te dije desde un principio, eres la cucaracha No. master. No, sí porque, y lo más importante, ¿no? Yo le decía, y me dices que no, y te platiqué la anécdota al principio, ayer saludé a un amigo que admiro mucho, Sí. y lo presenté y le dije, oye, mira, él está haciendo las cosas muy bien, él viene desde los vegetales de campo, y me dijo lo mismo, no digas eso, y dije, oye, ¿por qué el miedo al reconocimiento? O tal vez estoy mintiendo. Y mira, le dio una explicación preciosa a Mijael, cómo ellos enfrentan el reto del brócoli, cómo ellos se van a Europa para ser competitivos, se traen las máquinas y hoy están en una muy buena posición. Y luego brinca también a los invernaderos con muchísima pasión, haciendo las cosas muy bien, llevándose la misma filosofía. Entonces le dije, ya ves, no pasa nada. Ha costado trabajo y estamos aquí también para reconocer ese trabajo, ¿no? Llamamos cucaracha aquella que ha sufrido, ya todos los que estamos aquí, yo tuve una quiebra durísima, ¿no? Que te afecta emocionalmente, pero que no queda otra, hay que darle para adelante, hay que reinventarse y también creo que cuando nos va mal decimos, no, me fue de la chingada, pero cuando va bien y cuando la gente respeta tu trabajo como el de nuestro amigo, qué bueno. Sí. Y Félix, aunque te parezca el Sí, máster exacto. cucaracha, No, una no. adulación muy grande, Sí, no, no, créeme, ese es el respeto que No, te has muchas ganado en la gracias. industria. Muchas gracias. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nos pasa a muchos, es que como estamos en esta vorágine del día a día, ¿no? Torbellino de la vida. Sí, que y estás más ahí. ahorita de que no alcanza, ¿no? Y que tienes que pagar la nómina y que tienes que pagarse. No, güey. No nos damos cuenta de lo que hemos construido. O sea, no somos capaces de voltear atrás y decir, mira, güey, empezamos a reconocer. Tenemos unos proyectos padrísimos, ¿no? Finca es proyecto líder, güey, Natura. Rafa, empezaste un hectárea, ¿no? ¿Con cuánto empezaste? Haciendo un agujero. Con 2 hectáreas. Con 2 hectáreas. Me fuiste a visitar, oye, ¿cómo ves la ventilación así? Güey, planta, no va, o sea, pero como vivimos en esta vorágine, no somos capaces de salirnos, irnos a un globo y ver el proyecto y decir, güey, pues no ha estado tan mal. No ha estado tan mal. No ha estado tan mal, pero nos come el El día a güey, día. a ver, ya nos queremos retirar, cabrón. O sea, si alguien va ahorita y nos dice, te compro, le vendo, güey, ya. Puede ser un podcast de venta. ¿No? Puede ser un podcast de venta. A ver. ¿No? Sí. Pero ahorita también es el momento para vender, ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero todavía sí no. me explico, o sea, Calma. y entonces estamos en ese mundo vorágine y empiezas a escuchar historias, ¿no? De terror. Y dices, Sí. Pues qué No, bueno, pero- muchísimas gracias por haber no, estado de aquí. nada, de nada. Gracias, Bien Félix. agradecidos, Buenísimo. un honor. Salud. Salud, amigo. Muchas gracias. Gracias, Salud, amigo. Un gran también gusto. por su amistad. Muchas gracias.